con el internet se ha cortado todo. Por el clima de la ciudad. Sí, yo no tengo generalmente problemas con el internet, pero semejante viento. Está interesante el tema del aborto. Esperemos que se conecten sus compañeros, por favor. Esperemos un ratito, por favor. Bueno, creo que ya están los jóvenes, 24 ya están. Bueno, estábamos conversando acerca del video acerca del aborto y como les dije, si hablamos del aborto vamos a quedarnos como 2 o 3 clases hablando del aborto. Es un tema muy interesante que, bueno, desde diferentes puntos de vista tenemos que ver. Voy a compartirles unas diapositivas también. Vanessa no está en clases, ¿no? No está en clases Vanessa. Bueno, doctores, los que recién se están incorporando van a disculpar. Se fue el internet por causa del viento. No sé ustedes cómo estarán en sus casas, pero igual cualquier rato se puede cortar. Entonces hay que estar pendientes. Bueno, voy a compartirles las diapositivas, por favor. Es acerca del aborto. Bueno, un momentito, por favor. Aborto como causa de morbimortalidad materna. Bueno, aquí estamos con sus compañeros. Cuando salimos a hacer la atención médica, son los chicos de 5º año, haciendo las prácticas de la atención médica en una comunidad, en un barrio alejado de la ciudad. Seguramente ya lo reconocen a sus compañeros. Nos dividimos en grupos, ellos están atendiendo la parte de pediatría. Bueno, como ya ayer estuvimos hablando sobre
sobre el concepto de aborto, la definición. ¿De dónde viene esta palabra de aborto? Viene del latín abortus, ¿no es cierto? Y a la vez del prefijo ab, dice privación, ab que es privación y ortus nacimiento, por lo tanto significa privación del nacimiento. Eso significa la palabra de aborto. Según la OMS, ya ustedes saben este concepto, es la interrupción del embarazo, cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Eso hay que tomar en cuenta, no es viable fuera del vientre materno. Según su libro de ginecología y el doctor Schwartz, Ricardo dice la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas. Ustedes ya saben este concepto. Con un peso del producto menor de 500 gramos, que también ya conocen este concepto. Y también es importante tocar el punto de la mortalidad. ¿Y qué es mortalidad? Es el número proporcional de muertes en una población y en tiempo determinado. A eso se refiere mortalidad, el número proporcional de muertes en una población y un tiempo determinado. ¿Qué es morbilidad? Toda desviación subjetiva o objetiva de un estado de bienestar. Morbilidad quiere decir enfermarse. Es adquirir una patología, una enfermedad, como ahorita estamos hablando de la enfermedad del COVID. Eso llamamos morbilidad. ¿Qué es aborto peligroso según la OMS? Es la interrupción de un embarazo practicada por personas que no están preparadas y en un lugar que no reúne las condiciones óptimas para realizar el aborto, ¿no? Son lugares que generalmente hay personas inescrupulosas, tanto médicos como licenciadas en enfermería, incluso las enfermeras auxiliares, estudiantes de medicina que se alquila un ambiente que no reúne con todas las condiciones, ni siquiera tienen un servicio acorde para una atención médica, pero practican el aborto. Tipos de aborto, también ustedes ya conocen esto, los tipos de aborto, dentro de lo que es el aborto espontáneo, vamos a ver el no provocado intencionalmente, que puede ser por un accidente, se resbala la mamá, a veces cae de las gradas, o levanta cosas pesadas. Esto va a ocurrir el aborto espontáneo antes de las 20 semanas. Y que pueden ser por causas conocidas y desconocidas. Aborto temprano, antes de la semana 12. Aborto tardío, después de la semana 12 hasta las 20 semanas. Aborto retenido, cuando no se elimina nada. Los productos de la concepción no salen, quedan retenidos dentro del útero. Aborto completo, el feto sale íntegro del interior de la mujer, por eso se dice completo, se elimina todo. Aborto incompleto cuando quedan restos embrionarios en el interior y aquí hay que ingresar, hay que hacer un ameo. Aborto séptico, contenido del útero queda infectado antes, durante o después del aborto. Por eso se dice un aborto séptico. Aborto inevitable, ruptura de la membrana o muerte del embrión. Qué milagro, están en la reunión 31 personas. Y vamos a ver quiénes están, quiénes se han incorporado recién a clase. Wow, están 31.
que nunca pasa de 24 en la clase. Bueno, entonces un aborto séptico, contenido del útero queda infectado antes, durante o después del aborto. Aborto inevitable, ruptura de membranas o muerte del embrión. No se pueden detener los síntomas, dice ruptura de membranas. Este aborto inevitable ya no podemos hacer nada, es inevitable. Aborto frustrado, retención del feto muerto por más de 2 meses. Muchas veces la mamá dice, la mujer embarazada, siento, doctora, que mi bebé no se está moviendo dentro de mi útero, ¿no? No se está moviendo. Entonces, se puede decir que el bebé ya ha dejado de latir su corazón, ha muerto, y cuando la mamá ya va al hospital, ya no se puede hacer nada, el bebé prácticamente está muerto. Y hemos dicho también de las causas, ayer hemos hablado dentro de las causas del aborto, podemos ser una gran mayoría, el mayor porcentaje es por anomalías congénitas, embrionarias, genéticas. También dijimos que puede ser por anomalías del tracto reproductivo o por enfermedades, ustedes me han dicho ayer, sistémicas de la madre, la diabetes, una nefritis, las infecciones renales, enfermedades infecciosas, mujeres que están cursando con chagas, toxoplasmosis, brucelosis, sífilis, hepatitis B y SIDA. Entonces, esas son las causas por las que la mamá puede tener un aborto. Tipos de aborto. Dentro de los tipos de aborto vamos a encontrar también dentro del aborto inducido. ¿Por qué se debe este aborto inducido? Por una interrupción activa. También puede ser debido a provocar la muerte biológica con o sin asistencia médica. Producto de una intervención es un aborto inducido. Aborto médico, aborto con medicamentos. Hemos dicho el misoprostol. Aborto quirúrgico. Las razones médicas, riesgo grave para la vida de la madre. Se puede practicar el aborto cuando, y también Bolivia se hace, y seguramente también en otros países. ¿Cuáles son las razones médicas? Cuando el riesgo grave para la vida de la madre. Para salvaguardar la salud físico-mental de la madre. Riesgo de enfermedad congénita o genética. Reducción de embriones o fetos en embarazos múltiples. Riesgo grave para la vida del hijo. En estos 5 puntos, por estos 5 puntos se puede practicar el aborto. Cuando existe riesgo de enfermedad congénita o genética. Aborto electivo ante situaciones de fuerza mayor o resultado de un delito de naturaleza sexual, puede ser una violación. Aplicación de una técnica de reproducción asistida no consentida por la madre. Cuando existe una minoría de edad de la madre, por la incapacidad para cuidar a un hijo por razones económicas o sociales. El deseo de ocultar el estigma que representa un embarazo fuera del matrimonio. Aquí también, sobre todo en adolescentes, muchas veces las adolescentes que asisten a colegios ocultan que están embarazadas. Entonces optan por ponerse fajas. No avisan a sus papás que están cursando por un embarazo. Muchas veces los profesores se dan cuenta. Llaman a la casa de los papás y les dicen, ¿no?, que llévenle al doctor, su hija se duerme en clases o sale mucho, pide permiso para ir a vomitar.
El profesor tampoco quiere comprometerse. Dice, llévenle al médico. No sé, su hija no está asistiendo regularmente a clases, está vomitando, yo le veo muy pálida, se duerme en clases, entonces le llevan al hospital. En el hospital tenemos que ser nosotros los médicos que tenemos que dar la mala noticia a los papás, ¿no? Que bueno, los papás no esperan recibir esa noticia, es muy doloroso. Yo he tenido la oportunidad, no sé si les comenté, de que una muchacha de 15 años estaba embarazada, ella asistía a un colegio nocturno, pero apareció embarazada y la mamá pues en pleno consultorio empezaron a discutir madre e hija, ¿no? Y la mamá le golpeó a la muchacha, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía qué hacer, yo les dije, estas cosas son delicadas, lo que usted tiene que hacer es conversar, pero yo no tengo que, no es mi función solucionar este problema, pero yo le aconsejaría, señora, que usted apoye a su hija. Entonces la mamá ahí muy molesta, la mamá llorando, la niña llorando por los problemas, porque no es fácil eh, aceptar el todo para los papás, ¿no? Las niñas en este caso son las que ocultan el embarazo, y ya les he dicho, utilizan fajas o ropas muy apretadas para que no se den cuenta en la casa. Pero llega un momento en que ya no se puede ocultar porque el vientre está creciendo. Aborto como tema médico-social. Hemos dicho que en Bolivia, ustedes también lo han revisado, en Bolivia se practica el aborto, esta práctica del aborto es ilegal desde 1973, con excepción que sabemos que el embarazo produzca daño a la salud de la madre, que el producto sea origen de una violación. De acuerdo a la ley boliviana, el aborto inducido está penado de acuerdo al artículo 266 del Código Penal, que establece que las mujeres pueden realizarse un aborto de manera excepcional. Y ahí dice, previa autorización judicial. Entonces, se puede practicar, pero una previa autorización judicial. Pena de 1 a 3 años a aquel paciente que consiente, y de 1 a 6 años para la persona que realice el aborto. Hay un artículo, el 263, que habla del aborto impune, que también ustedes ya lo han revisado. Cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación por un rapto que no es seguido de matrimonio, el estupro o el incesto, no se aplicará sanción alguna siempre que la acción penal hubiera sido iniciada. Entonces, en este caso también, consecuencia de un delito de violación. Tampoco será punible si el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro no podía ser evitado por otros medios. O sea, tampoco esto va a ser sancionado cuando se va a practicar, cuando existe peligro, cuando se pone en peligro la vida de la madre y del feto. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. En estos dos puntos, aquí el médico debe practicar el aborto, pero siempre con una autorización judicial, y ayer hablamos de esto. ¿Qué dice este artículo 263?
cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, que ya dijimos. Entonces, artículo 263 nos va a explicar sobre el aborto. Razones médicas, y hemos dicho, riesgo para la madre grave, que involucra la vida de la madre, para salvaguardar la actividad, la salud física mental de la madre, riesgo de enfermedad congénita o genética, reducción de embriones o fetos en embarazos múltiples, riesgo grave para la vida del hijo. Entonces son las razones médicas por las cuales se debe practicar. Lado social femenino. Los grandes problemas de nuestra sociedad sobre el aborto provienen de nuestras enseñanzas, de las creencias, de las religiones, de la parte moral, que siempre se pregunta qué es lo verdaderamente correcto, muchas veces fallando en lo que un país laico se refiere. ¿Qué pasa aquí con este punto? Tenemos que tomar en cuenta nosotros, y nosotros estábamos hablando sobre, por ejemplo, las muchachas que viven en aquellas zonas del altiplano son más cerradas, diferente a aquellas muchachas que viven en el oriente, en lo que es Santa Cruz, el Beni, Pando. Entonces, cada lugar tiene sus costumbres, sus religiones, las enseñanzas que inculcan los papás desde la casa, desde la familia, es una base fundamental, es una piedra fundamental para la sociedad, ¿no? Muchos aceptan el aborto y otros están muy cerrados. Hablar de aborto es, uy, no, ¿cómo? ¿Cómo uno va a poder explicar? ¿No? Entonces es una situación bien difícil esto. Hay familias en que se cierran y es difícil ingresar a ellos, ¿no? Incluso como médicos explicar a la mamá que la vida de su hija está en peligro, que pueden pasar cosas inesperadas que uno no desea, pero puede suceder. Explicar eso a la familia es bien complicado, no es fácil para el médico también. Ayer estábamos hablando de las violaciones y que tanto la muchacha que ha sido violada, así como el médico, reciben amenazas. Entonces el médico a veces no sabe si qué va a hacer, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es hablar con la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Desde el punto de vista médico, nosotros tenemos la ética médica que se sustenta con valores y principios. Cuando uno sale médico, cuando se gradúa, realizamos el juramento hipocrático. Entonces aquí nosotros no podemos ir a tomar ninguna idea en contra de la humanidad de una persona, de un ser humano. Entonces tenemos nuestra ética profesional y nuestra misión está encaminada a defender y mantener la vida humana. Profilaxis del embarazo. Una adecuada educación sexual que debe ser impuesta por el gobierno y la sociedad puede ser significativamente reducir la tasa de embarazos no deseados y por ende reducir la práctica de abortos que hemos dicho ayer. El uso de los métodos anticonceptivos, proponer a las instituciones la asistencia social, poner
especial atención a la embarazada en los primeros 3 meses de vida. Ya. Nosotros dijimos ayer que cómo podemos evitar los embarazos y ustedes han respondido. Yo creo que es muy importante orientar a los adolescentes en los colegios sobre lo que es la educación sexual. Que no esperen en los colegios que los médicos vayan a dar las charlas. Para eso están preparados los profesores de biología, que también pueden, ellos deben dar las charlas educativas, ¿no? Y nosotros orientar sobre los métodos de anticoncepción. Cuando un médico va a hablar con los chicos de la promoción, como nosotros hicimos hace el 2019, bueno, nos quedamos sorprendidos porque les estábamos esperando un auditorio, hablando sobre todo, llevamos banners acerca de los métodos de planificación familiar, con dibujos para que los estudiantes puedan entender, y estudiantes de la promoción, ¿no? Y empezamos explicándoles, preguntando, para saber más o menos, conocer más o qué idea tenía sobre los métodos de planificación. Hicimos un pequeño diagnóstico entre los 3 cursos de la promoción del colegio, del lugar. Y nos quedamos sorprendidos porque los chicos sabían mucho. Los que más hablaban eran los muchachos. Y las muchachas no, solo se reían, se miraban entre ellas. eh, En cambio, los chicos sí hablaban, ¿no? Había uno que otro decía, no, que sí, esto hay que hacer así, yo sé colocar el condón, que présteme, yo voy a colocar. Eh, Hicimos un concurso y sabían, ¿no? Por eso es que nosotros nos quedamos sorprendidas porque sabían de los métodos de anticoncepción y de cómo colocar el condón, dónde deberían llevar el condón, qué se debería hacer, ¿no? Y estaban preparados. Y nosotros dijimos, bueno, estos chicos saben, pero con las muchachas, ¿no? Hacerles hablar a ellas, a que participen era difícil. A ver, ustedes qué dudas tienen. Yo quise dividirlas, decirlas, bueno, las chicas que vengan aquí con las doctoras, los chicos vayan con los doctores. Pero fue un poco difícil porque los chicos curiosos, a ver, ¿de qué van a hablar ustedes? A ver, ¿qué van a decir? Bueno, nosotros, bueno, creo que sí, vamos a nomás tener que trabajar en grupo, tanto los varones como las mujeres, ¿no? Pero las chicas no hablaban mucho. Entonces, eh, todavía estamos muy cerradas, muy tímidas nosotras, que debemos perder la timidez, la vergüenza, el miedo para protegernos, porque no faltan los vivos que quieren aprovecharse también. Alguien me decía, una de las chicas, una de las alumnas me decía, doctora, yo creo que nosotros también y en el colegio deberían enseñar la defensa personal. Ah, le dije, me parece interesante. Ahora que pasan tantas cosas, sería interesante en educación física que todos, ¿no? Y sobre todo las chicas aprendan la defensa personal. No sé qué piensan ustedes, chicas, chicos, doctores. Sería importante que también en los colegios se tome en cuenta esto.
doctores. Doctora. Sí, doctora. Ujú. Sí, porque me pareció interesante la idea de la muchacha que me dijo de una de sus compañeras. Doctorita, sería interesante eso que, no sé si alguna vez usted tiene oportunidad de llegar a los de Seduca, hablar con los profesores, algún director, y podríamos ponerles esa idea, tal vez a los de la alcaldía también, a los de la defensoría, de que se pueda dar, inculcar en las muchachas la defensa personal. A mí me parece, le dije yo, oh, qué interesante, qué buena idea. Y así surgen ideas que nosotros podemos quizás llevar, eh, hacerles dar cuenta a las autoridades, ¿no? Hablar con los con la Secretaría de Educación de la alcaldía, si uno tiene conocidos, o tal vez de la gobernación, y plantear esta idea. Bueno, si yo tengo oportunidad, yo lo voy a hacer. Y si alguno de ustedes tiene algún conocido en el consejo o en la gobernación, tal vez hay familiares, algunos tíos, primos, sería bueno también que ustedes, desde de los diferentes lugares de donde vienen, si vienen del Beni, entonces se puede plantear esto. Si vienen de Santa Cruz, de Tarija, lo mismo. Qué milagro, me estoy fijando que todos los faltones de las otras clases ahora están incorporándose recién porque vamos a dar examen la próxima semana. Estoy viendo que están en clases muchos faltones. Generalmente en clases estaban 24, ahora hay 31. Seguramente el día del examen van a aparecer toditos. Bueno, a ver, esos faltones que recién se están incorporando, ¿qué opinión tienen? A ver, Vivian Stephanie Valderrama, que tiene, creo, no sé cuántas faltas en clases. ¿Qué opinas sobre este tema? Valderrama. Moreira. Tampoco van a responder. Deben estar grabando la clase. Y Nostroza. A ver, ¿qué opinión tiene Nostroza sobre este tema? Graciela Hinojosa. Tampoco. Doctor Franz, ¿quieres decir algo? Quería pedirle permiso para retirarme de clase, me hace un poco delicado. Ya, espera. Ya puedes salir, te estoy poniendo ya asistencia. Gracias, doctora, hasta luego. Chao. Que te vaya bien. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la parte de epidemiología de este tema. ¿Qué características epidemiológicas vamos a encontrar sobre la anticoncepción y aborto en Bolivia?
Sabemos que encontramos aquí que tenemos el concepto de la Organización Mundial de la Salud, cuántos abortos se practican en nuestro país y también ayer hemos visto en sus países, en sus diferentes países. Al día, cuántos abortos, en el año, cuántos. A nivel urbano, hablamos sobre todo del aborto que se practica a nivel de la ciudad, a nivel urbano y a nivel de la periferia. A nivel urbano, 48% de las mujeres tuvo por lo menos un embarazo no deseado, ¿no? 48% de las mujeres tuvo por lo menos un embarazo no deseado y el 43.5% más de un embarazo tuvieron. 43.5% más de un embarazo, o sea, tienen más de un hijo. El 90% de las mujeres en la urbe conocen al menos un método de anticoncepción y el 66.6% de aquellas afirman conocer por lo menos 3 métodos de anticoncepción a nivel urbano. El acceso a aquellos métodos es bastante limitado. Sabemos que acceder a un método de anticoncepción es muy limitado, dice. Y tampoco estas muchachas no conocen de los efectos secundarios, porque no se ha ido y no se ha explicado. Como dijimos la anterior vez, muchas tal vez conocen porque les han mencionado en el colegio o tal vez alguna amiga sobre los métodos de planificación. Pero es otra cosa que te cuente tu amiga o que te diga un personal de salud. Como dice aquí, ¿quién desea hablar? Hortensia, tu micrófono. Ya, gracias. A nivel urbano, el 61% de las mujeres tienen relaciones sexuales sin protección. Igualmente, según un informe del 2013 de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres ha sufrido un abuso sexual y 6 de cada 10 mujeres ha sufrido un abuso sexual en su propio hogar, como estábamos ayer hablando y como se escucha en las noticias. Yo creo que estas cifras hasta ahora se han ido incrementando, igual lo voy a revisar. Entonces, en consecuencia, 13% de las mujeres del área urbana afirman haber llevado adelante un aborto inducido, en su gran mayoría violando el Código Penal. La práctica del aborto inducido no se restringe a un grupo poblacional de una edad específica. Es en ese sentido que el 17% indicó haber llevado adelante una interrupción inducida de su embarazo entre 13 y 19 años. La mitad entre sus 20 y 29 años y un tercio entre sus 30 y 39 años.
¿Qué quiere decir estas cifras? 17% indicó haber llevado adelante una interrupción inducida entre sus 13 y 19 años, y la mitad entre sus 20 y 29 años, y un tercio entre sus 30 y 39 años. ¿Qué quiere decir esto? Brenda. Brenda Maya Vargas. ¿Está la doctora Vargas en clases? Hoy día están calladitos, chicos. Brenda no está en clase. Kimberly. Doctora, ¿me escucha? Sí. Doctora Jiménez. Aquí, doctora. Hola, doctora. ¿Qué quiere decir estas cifras? ¿Puedes ver la diapositiva número 25? Sí, doctora. Ya. 17% de la población indica que se ha llevado adelante una interrupción inducida de su embarazo entre los 13 y 19 años. La mitad entre los 20 y 29 años y un tercio entre sus 30 y 39 años. ¿Qué quieren decir estas cifras? Doctora, el 17% podría indicarnos que la mayoría de estas mujeres no han tenido la suficiente información y, o sea, tampoco sabían sobre métodos anticonceptivos o no les han explicado bien. Uh-huh. Y la mitad que está entre los 20 y 29 podría haber un embarazo no deseado o algo similar. Y ya el tercio que está entre los 30 o 39 podría deberse a una complicación o algún riesgo que tenga la madre. Ya, gracias, doctora. Entonces, aquí podemos pensar con estos datos, doctores, que un 17% de estas muchachas que están todavía en secundaria, algunas en primaria y otras en secundaria, no conocen sobre lo que es planificación familiar, la parte de educación sexual. Bueno, la mitad de estas muchachas entre 20 y 29 años conocen, pero tienen miedo ir a adquirir uno de estos métodos. O tal vez han utilizado, pero no lo han hecho como deberían hacerlo. ¿Sí? Si estaban utilizando anticonceptivos orales, se han olvidado de tomar la tableta. No han sido constantes. No han tomado todos los días, han tomado pasado 2 días cuando se acordaban. Y sabemos que los anticonceptivos tienen que tomarse todos los días. O estaban utilizando quizás la Depo-Provera de cada 3 meses y se han olvidado aplicarse la inyección. Entonces, tanto entre las edades límites entre 13 y 19 años como 30 y 39 años todavía vemos la dificultad del acceso
a estos medicamentos o sobre todo insumos que los centros de salud pueden otorgar a las mujeres en forma gratuita. Vemos la debilidad que existe en nuestros servicios de salud y la población no llega a adquirir estos insumos. De acuerdo a la edad, aborto entre sus, vamos a ver esta gráfica, vamos a ver una gráfica de color guindo. ¿Pueden ver la gráfica? ¿Qué colores estamos viendo ahí? ¿Me pueden indicar? Doctora, se ve de color guindo, rojo y medio amarillo, no sé. El color ladrillo. Gracias, doctor. De nada. Ya. Entonces aquí, si ustedes pueden identificar la barra de color guindo, significa el aborto entre sus 13 y 19 años, que representa, hemos dicho, un tercio. El café oscuro, aborto entre los 20 y 29 años, que es más de la mitad exactamente. Y un color ladrillo, aborto entre los 30 y 39 años, que vendría a ser un tercio es el aborto entre sus 13 y es un poco más de la mitad. ¿Sí? Están viendo el gráfico, ¿no? ¿O estoy equivocada o estoy viendo mal? No, es este. Así está bien, ¿no ve, Aline? Sí. Llegado. Con respecto a los métodos de aborto causantes del alto nivel de muertes y problemas de salud para los que lo llevan adelante, se resalta el bajo acceso a métodos seguros. Los métodos quirúrgicos y con medicamentos representaron respectivamente el 56.6% y 21% de los casos. Entonces, aquí todavía estamos viendo, como dijimos anteriormente, sabemos que el aborto es una causa de mortalidad materna, ¿no? Pero si nosotros no tenemos un buen acceso, un buen marketing para la adquisición de estos métodos seguros, vamos a seguir observando que los índices de mortalidad materna van a estar incrementados. El restante 21% procedió el uso de infusiones, inyecciones, caídas, cargar objetos pesados, introducción de objetos en la vagina. Un 21% de estas mujeres ya han provocado el aborto. ¿Por qué? Hemos dicho tomando mates de ruda, mates no me acuerdo ahorita, sobre todo ruda. Hay algunas hierbas que toman para provocarse el aborto, ¿no? Y otras señoras cargan objetos pesados a propósito para provocarse. ¿Qué pasa con ellas? Levanta cosas pesadas y tienen sangrado vaginal. Entonces, si es un familiar, va a ver que está perdiendo sangre, inmediatamente le va a llevar a un hospital, ¿no? Y ahí hay que hacer la limpieza, hay que hacer el ameo, hay que limpiar los restos embrionarios. Dice, una de las razones por optar por estos métodos menos preferidos es el costo.
Más del 50% de las mujeres que abortaron tuvieron costos adicionales a 250 bolivianos. Muchas de estas señoras, si van a ir a un hospital privado, les va a costar practicarse el aborto, pero si van a un servicio público, en el servicio público le van a mandar a comprar quizás algún medicamento que se necesite, que es accesible a su bolsillo, ¿no? A la parte económica que ellas puedan adquirir. Por ejemplo, puede ser un calmante, tal vez van a ir a comprar, si no hay en el servicio, quizás un suero. Entonces, ya la familia puede adquirir y más o menos le va a costar unos 250 bolivianos, nada más. Tomando en cuenta el factor psicológico debe llevar adelante dicho acto, se resalta la baja efectividad de los métodos de interrupción inducida practicados. 1 de 3 abortos falló en el primer intento. 1 de cada 10 abortos tuvo que llevarse adelante en un tercer intento. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hemos dicho que estas señoras, sobre todo si han sufrido violación, necesitan un apoyo psicológico, las jóvenes, las adolescentes y las personas que han sufrido violaciones. Entonces, sí, existe un apoyo psicológico de orientación tanto a la muchacha o a la mujer que ha sufrido esta lesión, como así la familia. Vamos a poder orientarles sobre realizarse un aborto. No es fácil que la familia autorice, y todavía una mujer que, bueno, tiene que decidir, no es una muchacha, una jovencita. Entonces tiene que ser orientada y recibir orientación y apoyo de un psicólogo, de un médico, que le explique cómo va a ser esta cirugía, cómo tiene que ingresar, cuántos días va a estar internada, qué tipo de anestesia va a recibir. Y es bueno orientarle, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. De acuerdo al método anticonceptivo o al método de aborto que va a utilizar, ya sea por métodos quirúrgicos, un aborto por métodos quirúrgicos, aborto por medicamentos, aborto por recibir algunas inyecciones, o por una caída, o por la introducción de objetos extraños, o por otras causas. Vamos a ver ahí en el gráfico cómo está desglosado, y que la mayor parte corresponde a abortos por métodos quirúrgicos. Si nosotros vemos el color ladrillo, un gran porcentaje la mujer ha optado por realizarse un aborto por método quirúrgico. Luego tenemos un tercio por el aborto por medicamentos y otro por caídas e introducción de objetos extraños hacia la vagina. Y por otras causas tenemos ese color rosado. En Bolivia se considera el uso de métodos anticonceptivos altamente sujetos a la condición socioeconómica. Una mujer en la zona urbana que no ha terminado el colegio tiene 5 veces menos probabilidad de usar un método anticonceptivo moderno en comparación a una mujer que ha podido proseguir sus estudios después del bachillerato. En el caso de haber tenido un embarazo no deseado,
el 60.1% prosiguió con aquel y llegó a término. Hoy en día estamos viendo en las calles muchas muchachas jóvenes con niños, ¿no? Con niños en brazo. A veces se ve parejas de jóvenes con niños. A veces la muchacha sola con un niño. Y ahora sobre todo nosotros estamos viendo en las calles los venezolanos que están en las avenidas, en la Avenida América, en la Heroínas, en Loquendo, en La Pando. Se ve familias, ¿no? Parejas de extranjeros que andan con los niños en el brazo o subiendo a los buses a pedir que se colabore, ¿no? Porque necesitan dinero para alimentar a sus niños. Entonces, de acuerdo a nuestros conceptos y que ayer se ha realizado en el chat, aquellas mujeres que no han terminado la secundaria tienen 5 veces menos probabilidad de usar un anticonceptivo moderno en comparación de aquellas mujeres que ya están cursando cursos universitarios, ¿no? Y están en la universidad. Reducir la mortalidad materna plantea desafíos a la salud, a la ética y a la equidad de género, pues las mujeres siguen muriendo por causas relacionadas con el embarazo, parto y posparto. Estas defunciones evitables reflejan la desigualdad de la situación de las mujeres y de su acceso a los servicios básicos de salud. Aquellas mujeres que no tienen conocimientos primero no conocen los servicios de salud o el hospital o el centro de salud cercano a su domicilio, no va a acudir ahí. No se realiza control prenatal porque tiene vergüenza, tiene miedo, no sé qué va a decir, no sé si es que le van a pedir su carnet de identidad o tal vez le van a pedir otro documento, quizás está de pasada por el lugar, entonces tiene temor, no va al servicio de salud, ¿no? Y solamente acude cuando en el momento de que presenta las contracciones, ¿no? En caso de que inicie el trabajo de parto. Entonces es importante, yo pienso que en la televisión y en la radio se haga propaganda sobre los servicios de salud, ya sea en la parte norte, en la parte central, en la parte sur, y con qué hospitales contamos y qué atenciones se realizan. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF? Estima que la mayor parte de las muertes maternas se deben a complicaciones, ya sabemos, hemorragias, la hipertensión en el embarazo, la sepsis, el aborto inducido es una de las causas, ¿no?, de mortalidad. El aborto es la tercera causa de muerte de mujeres en el país. Cada año alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y el Caribe deciden a plena conciencia abortar. El Código Penal boliviano establece las circunstancias en que el aborto no está penalizado. Cuando el embarazo es resultado de una violación, en caso de un estupro o incesto y por presentar peligro para la vida o la salud de la madre. Esto indica el artículo 266.
Con leyes restrictivas o no, las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos no deseados lo continúan haciendo. Estas leyes no contribuyen a preservar la vida, por el contrario, se incrementan las muertes maternas debido a las complicaciones de los abortos clandestinos por sus condiciones insalubres en las que realizan este trabajo, ¿no? Es muy importante en los centros, en los establecimientos de salud, incrementar el presupuesto. Yo creo que este año, al principio se hablaba de que salud, no sé si se ha mantenido, pero estaba solicitando un presupuesto de 10% para la salud. Porque antes creo que se daba entre 3 a 5%, pero ahora creo que es 10%. No sé, no me acuerdo si efectivamente se ha quedado con el 10%. ¿Qué dicen? No sé, Ariel, si sabes. Este año se ha otorgado a salud 10% del presupuesto, porque se estaba pidiendo desde el año pasado, desde diciembre. Incluso los médicos sacaban unas propagandas que decían 10% para salud. No sé si se ha aprobado. Y aquí también se está sugiriendo de que se aumente el porcentaje de presupuesto para la salud, tanto para mejorar a los establecimientos de salud como para dotar de ítems para el personal. En Brasil, ¿cuánto es el presupuesto para salud y en el Perú? Doctores. ¿Saben ustedes en el Brasil cuánto es y en el Perú? Doctora, no sé. Ya. Tal vez Hortensia o Francisca sabe. ¿Cuánto es el porcentaje de presupuesto para salud? No sé si Ariel, Brando, Gabriel, Doutora, em Brasil, 8% do PIB del PIB. Ya, gracias. destinado para a saúde. 8% del Producto Interno Bruto. Ya, Brasil. Sim, Ya, obrigado, doctor. por nada. Doctora, en Perú creo que es el 13%, si no estoy mal. Uy, es alto. Muy bien. 13% del presupuesto. Está bien. Y en Bolivia creo que estábamos peleando nosotros para que sea 10%, porque era muy poco. Estaba entre 3 a 5% nada más. A ver, Karen, Rocío, Choque. Karen, no sé si eres de Cochabamba. Marcela, Bolivia. Naira, Rafa, Rocío Terrazas, Rosario Gabriela, Vivian, Stephanie. ¿Cuánto es el presupuesto para salud, doctores? No sé, la verdad, doctora. ¿Puedes averiguar, Rafa? Por favor. Ya. Gracias.
Rocío Terrazas también. Marcela, Marcelita. Estoy buscando todavía, doctora. Entonces, Ya, tranquila, con calma busca. Doctora, Dime. aquí acabo de encontrar un artículo del periódico de opinión, pero esto es de diciembre del año pasado, ¿Ya? y indicaba que el presupuesto del gobierno priorizaba el 10% para la salud. Allá. Yo supongo que es por el caso del incremento eh, de COVID. Sí. Yo tengo otro doc del ministerio que es de ¿Qué dice? 22.216 millones este 20 año. 22.260 millones. No, 16.000 millones. 22.000 o 16 Dos, millones. no, 22.216.000 Ah, millones. ya, 216.000 millones. Eso está presupuestado para nosotros, para salud. Ya, debe ser más o menos el 10%. Ya, gracias, Sí, doctores. doctora. Ya, gracias, doctores. Ya, entonces nos está ganando Perú con 13% del presupuesto. Se imagínense. Y Brasil está poco también, está bajo. Doctores. Entonces hay que nomás trabajar para que aumenten el presupuesto para salud. Doctora, Dime. Te escucho, doctor. José Antonio. ¡Qué milagro! Y nos trocita. sí, doctora, acabo de recuperar mi celular. En Perú se usa, o sea, el presupuesto es tan alto, pero en el sistema de salud, cuando se aplica ese presupuesto no es suficiente y aparte como nuestra población es un poco más grande que digamos que Bolivia, casi el doble. No justifica. O sea, sí necesita un aumento del presupuesto para salud, doctora. Dime, ¿cuánto es su población del Perú, José? La última vez en el censo había como 33 millones, doctora. 33 millones. Su población es alta en comparación a lo nuestro. Necesitan más presupuesto para salud. Sí, porque creo que acá en Bolivia son como 7 millones nada más. 11 millones, 11, claro, claro. Sí. más o menos, 11 millones, pero ahora creo que ha subido ya. Pero tenemos 11 millones más o menos, es nuestra población total y nuestro presupuesto 10%, porque antes era muy poco, estábamos entre 3 a 5%, pero ahora se ha reclamado bastante por el COVID, hemos visto que estábamos en déficit, no había insumos, medicamentos, equipos, ítems para el personal de salud y se ha exigido que sea el 10% para salud. Bueno, gracias, doctores. Importante esto saber también de sus países. Así como nosotros también estamos pidiendo, estamos consiguiendo elevar nuestro presupuesto, Brasil también tiene que solicitar y Perú también tiene que aumentar, ¿no? Ya. Luego vamos a hablar, con eso estuviéramos terminando todo lo que es, doctores, aborto, porque esto es otro tema. La ley de prestación del sistema integral de salud es otro tema. Ya tendríamos que ya terminar con esto, todo lo que es aborto.
Y ahora vamos a hablar de una parte. ¿Alguna duda tiene? Marcela. Marcela está queriendo conversar. Doctora, quería preguntarle, si la interrupción del embarazo se produjera después de las 20 semanas, ¿se llamaría ya también parto pretérmino? ¿Ahí ya no sería aborto? ¿Después de cuántas semanas? De las 20 semanas que dice la definición. 20 semanas. Parto pretérmino. Sí, o igual sería llamado aborto después de las 20 semanas. No, hasta las 20 semanas nomás es aborto. Antes de las 20 semanas. Pero doctora, después de las 20 semanas, igual si se practica algún procedimiento invasivo, ¿también se consideraría aborto o no? Puede ser, pero para nosotros el concepto según la OMS es antes de las 20 semanas aborto. ¿No? Dentro de hecho, no sé si les han dicho eso en ginecología. No sé cómo les han explicado los de gineco, los docentes. Porque el parto, todo el embarazo de los 9 meses son 40 semanas de gestación. Estuviéramos más o menos a la mitad. Son 40 semanas. Parto pretérmino inviable. Perdón, doctor Lucas. Creo que, por ejemplo, a las 25 semanas, por ejemplo, sería un parto pretérmino inviable. Ah, ya. Parto pretérmino inviable. Ya. Entonces, a las 25 semanas ya recibe ese nombre, ya cambia. Pero aquí hay que tomar en cuenta porque el feto no está preparado para nacer. ¿No es cierto? No sé cómo les han explicado en ginecología. Ustedes están al día con estos conceptos. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna Doctora, aclaración? sería un aborto tardío después de las 20 semanas. Perdón, doctorita. Disculpe, doctora, sería un aborto tardío después de las 20 semanas. Ah, ya. Aborto tardío, dice doctora Marcela. Hay que No, revisar. doctora, soy Dafne. No, sí, pero Marcela estaba preguntando, Dafne. Ah, ya. Sí. Está bien, doctora, Marcela. gracias. Ya, pero hay que revisar ese concepto también. Esos dos conceptos que nos han dado los doctores Lucas y Dafne, por favor. ¿Algo más que quieran comentar sobre este tema antes de cerrarlo? Bueno, entonces ya hemos terminado nuestro temario sobre aborto. Ahora vamos a hablar sobre los derechos sexuales. ¿Ya? Vamos a hablar, es un tema de sexualidad, derechos sexuales, y vamos a ver desde el punto de vista qué opinan las alcaldías, qué dice salud sobre este tema, las defensorías. Vamos a revisar todos estos conceptos. La próxima clase, doctor, es el día miércoles, sería 28, ¿no es cierto? El 28 y el 29 tenemos clases y el 30 es nuestro primer parcial. Nosotros ya tenemos nuestro temario para el primer parcial.
me gustaría que que revisen sobre de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que vamos a avanzar la próxima clase. ¿Ya? Ahora voy a llamar lista, doctores, y con eso hemos terminado la clase. Ya. Está la doctora Alarcón Pérez Dafne Araceli. No, ella ya prácticamente ha abandonado ya la materia. Franco Álvarez. Franco Álvarez. No está. Lisette Apaza. Tampoco. Michelle Araya está. Presente, doctora. Sí. Stephanie Valderrama. Coca. Stephanie está en clases. Valderrama. Vivian Stephanie Valderrama. Bueno. Bárbara Francisca. Presente. Ya. Cauti y abandonó la materia. Choque Karen Rocío. Presente, doctora. Ya. Aline también está en clases. Sí. Naira Flores. Presente, doctora. José Abigail. Presente, doctora. Gabriela García. Presente, doctora. Hace rato te he llamado y ya te puse falta. ¿O no? No, doctora, llamo a Graciela, no Gabriela. Graciela Hinojosa, creo, ¿no? Sí. Sí, está bien, doctorita, no te preocupes. Daniel Mauricio Gómez. Tampoco está en clases. Graciela Hinojosa. Presente, doctora. Te he llamado hace rato y ¿por qué no me has respondido, Graciela? Lo siento, doctor. No te preocupes. La próxima, por favor, ¿ya? Sí, doctora, gracias. No te preocupes. Kimberly Jiménez. Presente, doctora. Ya. Marcela está. Machaca Ovidio está. Machicado Madu. Presente, doctora. Ya. Dayana Maita. Dayana. No sé qué vamos a hacer con Dayana. No sé cuántas faltas ya tiene Dayana. Bueno, hace rato creo que estaba en clases. Dayana Maita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con eso son 9 faltas. Franz Marca me ha pedido permiso. Miranda está en clases. Sí, doctora. Presente. Y Ángel también está en clases. Chapaquito Molina está en clases, ¿no? Así es, doctora. Gracias.
Moreira también está en clases. Presente, doctora. Ya. Hortensia también está en clases. Presente, doctora. Sí, Cristel también. Sí, doctora, Brando, presente. Brando Paredes también está en clases, ¿no? Sí, doctora, presente. Luis Alberto Patiño también. Luis. Lucas también está en clases. Rafa. Omar Salazar. Presente, doctora. Ya. Bueno, también. Doctora, Rocío Terrazas. Sí, te he puesto creo, presente. doctora. Ayer, Presente, doctora. Ya. doctora, Dime, bueno, ayer Ujú. he entrado un poco tarde, doctora. Sí, te he puesto presente. Ya, No te, gracias. no te preocupes. Mm, Maya Vargas. Presente, doctora. Doctora, Ayer- presente, ¿se me escuchó? Sí, Maya, ayer estuviste en clases. Sí, sí estuve, incluso respondí las 5 preguntas por el chat. Ya, gracias. Vanessa, ayer estaba también en clases, ahora creo que no está Vanessa. Debió pasar algo con su internet. Diego está en clases. Y Nostrosa está en clases. Sí, doctora, aquí estoy. Y Nostrosita ya te estaba extrañando. Sí, doctora, tuve unos problemas. Ya, también por lo menos has vuelto. Dios la duman, Kutiri, Guaguay. Torres Iris. Ya abandonó la materia, Torres. Ya Marco, mudo está, debe estar cenando feliz. No, doctora, aquí estoy. Claro, nosotros aquí sufriendo y tú felicote estás ahí, ¿no? Bueno, jóvenes, gracias por la participación en clases. Ya creo que 2 días está suficiente de aborto. Nos vemos Doctora, el día miércoles. Dime. doctora, mi internet es un poco mal y pues, no sé si llegó a escuchar mi presente. A ver, un momentito, por favor, Karen. ¿Qué pasa? Ahí te he puesto falta. Sí, doctora, que se cortó y se prendió otra vez el internet. Sí, está medio mal el internet. Ya, listo, doctora, ya te he puesto presente. Gracias, doctora. Ya, doctores, buenas noches. Nos vemos el día de miércoles, ya, por favor. Chao, chicos, también tengo clases ahorita. Buen fin Noches. de semana, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana, el miércoles, doctores.